Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre dos modalidades del entrenamiento de fuerza. Antes de nada me gustaría aclarar que la fuerza se puede entrenar de varias maneras. Estas dos no son las únicas. Podemos encontrar el entrenamiento de fuerza en otros deportes como la halterofilia, el crossfit, la calistenia, strongman, etc. Incluso para personas mayores, por ejemplo, si se sientan en una silla y se levantan varias veces, esto podría considerarse como entrenamiento de fuerza para ellos. Dicho esto, vamos a centrarnos en estas dos modalidades. Para quienes no lo sepáis, el culturismo es un deporte individual en el que gana el que tiene el mejor físico. Dependiendo de tu talla, de tu peso y de tus formas, encajarás mejor en una categoría o en otra. El powerlifting, en cambio, también es un deporte individual en el que se suelen realizar tres movimientos: sentadilla, peso muerto y press banca. Gana el que tiene más kilos levantados en el total de estos tres movimientos. A día de hoy, estas dos modalidades están muy relacionadas entre ellas y ahora veremos por qué. En el culturismo se trabaja principalmente la hipertrofia, ya que lo que buscamos es ganar masa muscular. En cambio, en el powerlifting se trabaja la fuerza máxima, ya que lo que buscamos es levantar el máximo número de kilos posibles. Para trabajar la hipertrofia lo podemos hacer desde una repetición hasta 20, pero el mejor rango para ello es el rango de 6 a 15 repeticiones, porque es el rango que ofrece un mejor ratio estímulo y fatiga. Si hacemos más de 15 repeticiones, también estaremos estimulando bastante. El problema es que nos vamos a fatigar más que si lo hiciésemos de 6 a 15. Si realizamos menos de 6 repeticiones, no nos estaremos fatigando tanto como si hiciésemos más de 15, pero el estímulo no será tan bueno. La fuerza máxima se suele trabajar entre 1 y 6 repeticiones, aunque se podría trabajar a más. Lo que pasa es que los atletas de powerlifting en competición realizan levantamientos de una repetición. Por lo tanto, tiene más sentido trabajar a rangos más bajos que se parezcan más a lo que van a hacer a competición y no a rangos más altos que no se parece tanto. Los descansos en hipertrofia siempre se ha creído que tienen que ser de 1 minuto y medio como máximo, pero esto no es así siempre. Descansar 1 minuto y medio o menos en algunos ejercicios o series o en alguna rutina en específico durante el año nos puede venir bien para generar estrés metabólico, que es uno de los factores que beneficia la hipertrofia. Pero se ha demostrado que la tensión mecánica es más importante que el estrés metabólico, es decir, levantar una carga más pesada es más importante que no descansar menos entre series. Por lo tanto, si queremos mover cargas más pesadas, seguramente necesitemos descansar un poquito más de 1 minuto y medio, y esto no hay problema en hacerlo. Descansar un poco más entre series nos va a permitir mover cargas pesadas en todas las series y que el rendimiento no vaya decayendo mucho durante el entrenamiento. Pero como bien digo, habrá momentos en los que sí que nos interese descansar un poquito menos, sobre todo en ejercicios que sean más analíticos. Como más demandantes de energía sean los ejercicios, más descansaremos. Por ejemplo, en una sentadilla o en un peso muerto, descansaremos más que en unas extensiones de pierna o en un curl femoral. Aparte de la tensión mecánica, otro de los factores más importantes para la hipertrofia es el estímulo muscular. Necesitamos seleccionar ejercicios que nos permitan estimular bien los músculos, sentirlos bien. En cambio, para fuerza máxima, lo que más nos interesa es la velocidad de ejecución. Vamos a buscar levantar la barra a la máxima velocidad posible. Los descansos en este caso serán mayores a 3 minutos, como mínimo de 3 minutos. ¿Por qué? Porque necesitamos estar frescos en cada serie para poder dar el máximo de nuestro rendimiento. Respecto a la técnica, podéis ver cómo lo hemos apuntado en las dos modalidades. En culturismo, cuando trabajamos la hipertrofia, es muy importante tener una buena técnica para controlar el movimiento y tener más estímulo muscular. En cambio, en powerlifting, tener una buena técnica es lo que va a determinar que levantemos más kilos y además de una forma más segura. Respecto a las intensidades, como podéis ver, para hipertrofia se trabaja entre un 50 y un 80% del RM. En cambio, para fuerza máxima, para los atletas de powerlifting suelen trabajar entre el 80 y el 100% del RM. Para los que no os hayáis visto el post de la intensidad, RM significa repetición máxima. Es decir, si yo soy capaz de mover 100 kilos en sentadilla a una sola repetición, mi RM en sentadilla son 100 kilos. Entonces, como veis, los powerlifters, como trabajan la fuerza máxima, se mueven en unas intensidades superiores, es decir, mueven unos pesos superiores, porque es lo que más se parece a lo que van a hacer en competición. En cambio, los culturistas, como tienen que hacer más repeticiones, no se mueven unos tantos por cientos del RM tan altos porque no les interesa. Aunque los culturistas muevan cargas más bajas, trabajan cerca del fallo muscular. ¿Esto qué quiere decir? Que el grado de esfuerzo es mayor, van más al límite. Si por ejemplo un culturista hace sentadilla y con 100 kilos como máximo se puede hacer 12 repeticiones, como mínimo hará 9 repeticiones, es decir, se dejará un RIR de 3 repeticiones. En cambio, los powerlifters, los que trabajan la fuerza máxima, mueven cargas más altas, pero se quedan lejos del fallo muscular. Esto lo hacen para gestionar mejor la fatiga. Si estuviese moviendo cargas siempre tan altas y al límite, su sistema nervioso se fatigaría muy rápido y se estancarían con facilidad. Es por eso que tienen que controlar también el volumen de trabajo, la cantidad de series que realizan y la cantidad de kilos que mueven a la semana. En cambio, los culturistas, contra más volumen de trabajo puedan realizar, mejor, siempre que les permita recuperarse correctamente. Después de haber analizado todas estas diferencias, seguramente estés pensando que estas dos modalidades no tienen nada que ver, pero esto no es así. A un culturista le interesa trabajar la fuerza máxima y a un powerlifter le interesa trabajar la hipertrofia. La mayoría de powerlifters trabajan en la hipertrofia varios momentos del año.
Contra más tamaño muscular, más capacidad de generar fuerza, por lo tanto mejorarán sus marcas en competición. Además, una etapa de hipertrofia les viene bien para el sistema nervioso, para relajarlo, para no saturarlo, ya que vienen trabajando con cargas muy altas durante el resto del año. Los culturistas, en cambio, juegan mucho con la variedad de estímulo. Es por este motivo que añadir alguna rutina durante el año de fuerza les puede venir bien. Además, se ha demostrado que los culturistas que inician su entrenamiento con series pesadas entre el 80 y el 100% del RM les hace mejorar en las series posteriores. Esto es por una activación del sistema nervioso. El hecho de levantar cargas tan pesadas al inicio del entrenamiento nos activa y las series posteriores menos pesadas nos cuestan mucho menos. Hoy en día está muy de moda el power building. El power building es la modalidad que mezcla las dos, fuerza máxima e hipertrofia. Se trata de ir levantando cada vez más kilos, pero manteniendo la estética. En próximos posts hablaremos un poco más en detalle sobre el power building y por qué desde EasyLift practicamos esta modalidad. Y esto es todo por hoy. Esperamos que te haya quedado claro la diferencia entre estas dos modalidades y si tienes alguna duda nos la puedes dejar en los comentarios o por mensaje directo. Síguenos para poder seguir aprendiendo todo lo que necesitas saber para crear tu propia rutina y muchas cosas más. ¡Te esperamos!